Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa Nixes. El día de hoy se encuentra conmigo Nixen Naema. Nixen Naema soy yo y ya me cambié, nos teletransportamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, invertimos nuestros espíritus hoy. Perdón. Pasa. Les manda saludos el ente. ¿Cómo va? Muy avanzado. Qué bueno. Ya logró limpiar todos los cajones. Perfecto. Entonces nos dijo que nos tiene al tanto, que ya empieza a equilibrarse un poquito el asunto. Qué buena onda. Sí. Oye, estábamos hablando la vez pasada de tradiciones y supersticiones. Sí, bueno, creo que estábamos hablando del 13, las escaleras de los gatos negros, si no me falla. Sí. Bueno, mira, lo del número 13, el número 13 queda maldito por esta tradición histórica de cuando la orden templaria es destituida por el Papa y el rey francés y Jacques de Molay llega a la hoguera. Jacques de Molay era un el templario, gran maestre de los templarios. ¿De acuerdo? Que, vamos a entender, los templarios estamos hablando de la orden de caballería religiosa. Sí. La orden templaria. Sí. Que usaban los mantos blancos con las cruces y eran los que defendían las tierras altas. Sí. Y buscaban las reliquias, ¿no? Ahí hay muchos mitos. Mira, históricamente lo que hicieron es una orden religiosa que se funda para defender de los infieles las tierras santas en la época de las cruzadas. Uh-huh. Tienen cosas muy interesantes. Una de las cosas que tiene en este sentido los templarios, y es lo que los vuelve tan importantes históricamente, es que hacen los primeros bancos y los primeros cheques. Okay. Como ellos iban armados literal hasta los dientes, eran muy buenos guerreros, y en esta época que estamos hablando de estos horizontes, había muchos asaltantes y había muchos problemas en el viaje. Uh-huh. Para que vengas rápido la referencia a Robin Hood. Sí, fue lo que me vino a la cabeza. Uh-huh. Bueno, sí, para nuestros amigos del auditorio, no. Acuérdense que había muchos asaltantes, mucha carestía, eran feudos. Entonces, estaba seguro dentro del castillo o dentro del resguardo de tu señor feudal, pero estaba bastante agreste para los seres normales de la calle, ¿no? La orden templaria lo que hizo es que inventa algo maravilloso, el banco como tal. Bueno, el sistema de luz, porque los bancos son inventos un poquito anteriores, igual que el dinero. Toman ellos tu dinero, te dan una carta del gran maestre de la distinta ¿feudo? Del distinto lugar donde estaba la orden. La orden empezó muy chiquita en Jerusalén y luego se fue expandiendo por fe. Okay. Tenían algunos privilegios y prerrogativas que no tenía ninguna otra de las otras órdenes de monjes. Daban cuentas directas con el Papa, no tenían otra autoridad. Uh-huh. Y eran muy buenos guerreros, insisto, eran gente culta. Entonces tú llegabas con tus monedas, tu bolsa de monedas de oro, se las dejabas al maestro templario, te daba una carta, tú tenías que viajar, te integrabas a las caravanas, ibas con seguro, llegabas a la ciudad, no te ibas de España a Francia. Uh-huh. Llegabas a Francia con la carta del maestro templario y ahí te entregaban tu dinero. Ya. Empezaron lo que es el depósito bancario. Sí. Los cheques. Sí. Entonces, empiezan a hacer esto y se empiezan a acumular poder, empiezan a acumular dinero. ¿Sí? Uh-huh. Y se vuelven una de las órdenes religiosas militarizadas más poderosas, claro, del mundo conocido. O sea, tenían armas, tenían dinero, tenían prestigio, tenían poder. Wow. Y solo le rendían cuentas al Papa. Uh-huh. La historia cuenta que en algún punto el tesoro francés estaba... ¿El tesoro de la corona? Sí. Okay. El tesoro francés, lo que llamamos el Banco Central. Ajá. Ya no tenían dinero y tenían muchas deudas con la Orden del Temple. Entonces se le metió al ministro para resolver las deudas, que había una manera muy fácil, y embarcaron al papado, que ya se sentía muy nervioso del poder del Temple. Uh-huh. Y pues desaparecieron la orden en el proceso, arrestaron a todos los templarios, los llevaron a juicios, los acusaron de adorar a Baphomet, de tener tratos con los infieles, y al gran maestro de la orden, que es Jacques de Molay, lo queman en la hoguera vivo, junto con algunos de sus compañeros. Y Jacques de Molay maldijo a ese papa, al rey, a su ministro, y les dio tiempo en tanto tiempo te mueres, y pasó.
Wow. Como esto fue en una fecha que llevaba el número 13, pues ahí nació la maldición del 13. Y a partir de ahí, pisos 13, días 13, pues básicamente todo 13, ¿no? Hay ciertos lugares donde no existe el piso 13. Ajá. Sí, es algo bien interesante, pero esto tiene que ver con esta sabiduría popular y cómo se esparce la maldición de un templario sobre el rey. Y se murió el rey. Entonces pasó a la sabiduría popular que pues buscarle al 13 era buscarle mala suerte. Y eso ya es superstición. Ahí se convirtió en superstición, un evento porque histórico. Tiene la carga emocional. Sí, pues sí, es que finalmente así es como se van dando las cosas. Ahora, si quieres hablar de otra cosa muy simpática, hablando de fechas, el bisiesto. A ver. Irlanda tiene cosas maravillosas. O sea, el bisiesto, toda esta El idea 29 de febrero. Supersticiones de bisiesto viene de Irlanda, o ellos tienen específicamente. Yo conozco la irlandesa. A ver, cuéntanos. Pues resulta que el 29 de febrero es el único día que la mujer se le puede proponer al hombre. Son iguales el hombre y la mujer. ¿Qué tal? O sea, esto es ancestral. Es un uso y costumbre en Irlanda, y tienen un anillo que se llama claddagh. Ajá. Tiene unas manitas y un corazón y un corazón. Sí, que las manitas están como sosteniendo. Sí, claro, digo, si te lo pones en una posición estoy soltera, no me interesa, soltera buscando un novio, ya casada, ya apartada, ya viuda. Okay. Y el 29 de febrero las mujeres podían entregar un anillo claddagh al hombre que les interesara, el único día que ellas podían ser igual en derechos y autoridad que los hombres. Qué interesante. ¿Esto es tradición? Sí, Okay. Es una tradición que se está retomando a partir de esto. Los últimos 15, 20 años, sabes que ha habido como un cambio, la gente está muy saliéndose de las religiones monoteístas sólidas, muy, muy pesado, sí. Y se está volviendo a regresar a estos ritos ancestrales, pues hacia un politeísmo brujeril, que hoy en día le llaman Wicca, muy interesante. Ajá. Que es una variante del chamanismo finalmente. Se están retomando tradiciones muy antiguas con una nueva significación espiritual, nada más. De primer paso es una tradición. Ajá. Pero bueno, conozco un par de historias así simpáticas y la chava se atrevió y el anillo se rompió y entonces se pelearon. Se volvió superstición para esta familia, ¿no? Wow. Podríamos hablar lo mismo con San Valentín, que es una tradición muy simpática porque es una tradición de orden comercial. Muy nueva, ¿no? También. Pues sí, y aparte surge en Estados Unidos, ¿no? Para festejar el Valentine's Day famoso. El Día del Amor. Sí, pero es un rollo que inventaron mercadológicamente para que tuvieran más consumo y no hubiera tanto. Es como para sacar adelante a las industrias, a las empresas. Sí, pero ahora existe un mártir, Valentín, que efectivamente muere en Roma y efectivamente, pero como lo conoces, el día de San Valentín es un invento mercadológico de principios del siglo pasado. Sí, pero ahora estás muy mal si tienes pareja y no festejas San Valentín, ¿cierto? Exacto. Hay problemas en la Eso pareja. ya es una tradición. Hay problemas en la pareja si no lo celebras. O si lo no mismo tienes con un los detallito. anillos, lo mismo con los anillos de compromiso, ¿no? Ajá. Que Con los el anillos diamante. empiezan a usar en Inglaterra isabelina, con todo este rollo puritano y tal. Y hoy en día que se te ocurra no dar un anillo de diamantes para pedir la mano, a ver cómo te va. Sí. Que valga 3 veces tu sueldo. Ok, esa no me la sabía explicar. Es lo que dice la regla, que si vas a dar un anillo de compromiso tiene que valer lo que vale tu sueldo 3 veces, o sea, 3 meses de pago. O sea, si yo gano 1,000, el anillo te vale 3,000. Exactamente. ¿Por? Pues es lo que dice la mercadotecnia. No, ok, bueno, siguiendo con eso, los vestidos blancos. Los vestidos blancos, de la pureza. Que es otra vez época victoriana. Y es una serie de asociaciones que si haces una revisión cultural es muy interesante. La mujer tiene que ser pura, casta y tal, viene de las religiones monoteístas. ¿Sí? Y viene de la instauración del patriarcado, de cómo garantizas que el primogénito de la casa tuyo. sea del varón De la casa. de la casa. Entonces empiezas a ver cómo de una primera instancia, al final fue por una cuestión práctica, mantener la posesión de los bienes dentro de tu sangre. Sí. Y bueno, al día de hoy sigue siendo todo un asunto esto, ¿no? Sí, En pleno siglo XXI siguen violentándose unos y las otras simultáneamente con estos temas. Sí, así es. O sea, eso es lo que tendríamos que empezar a entender, que el acto vivo de fe nos influye todos los segundos de nuestra vida.
nuestras posturas, nuestras creencias, nuestras pequeñas supersticiones están insertos en nuestro día a día permanentemente. En todas nuestras decisiones. Y a lo mejor esta parte de no ser tan conscientes nos lleva a regarla de vez en cuando. Sí, pero entonces por eso es que antes de poder hacer como el trabajo que está haciendo el ente, pues tienes que hacer una entrevista bien extensa con la persona. Porque pues a lo mejor lo que para ti, para mí es un acto de superstición, para algunas personas, y sí las menos, sí es un acto de fe puro, ¿no? Ajá. Al final del día el acto de fe es lo que va a soportar tu conexión con la divinidad, su manejo energético, y tu acto emocional es lo que va a gatillar que te portes excedido o faltado, fuera de equilibrio. Usualmente va a ser un exceso, ¿verdad? Sí, generalmente tendemos al exceso. Y todas estas ideas raras que luego nos metemos en la cabeza, ¿no? O sea, si pones otra muy buena, ya que estamos en San Valentín y los anillos y el vestido y los velos, ¿no? Bueno, Ajá. párate de caras a San Antonio. Ah, claro, para que tengas novio. Sí, ¿no? Dices, Pobre San Antonio. La verdad sí, y mira que mi suegra sí lo ponía de cabeza y le ponía las velas y la arrastraba. ¿Y tu suegra para qué? Pues para que se casaran los hijos. Para sus hijos. Sí, ni modo que para mí. Oye. No, bueno, yo no sé. Pero yo sí, no sé, a lo mejor para ella. Pero sí empiezas a ver cómo tenemos muchas tradiciones que después devienen por una mala apropiación emocional o intelectual en una superstición. Uh-huh. Y luego tenemos estos actos mágicos simpatéticos. Ajá. Me puse la camiseta de la suerte. Sí. Digo, tú debes de conocer un millón de historias de este estilo, ¿no? Sí. O con la que tuve un accidente y cada vez que me la pongo me va mal. Que es bien interesante cómo los seres humanos... Sí, hacemos ese tipo de vinculaciones con un Guardamos, evento y un objeto. Tiene que ver con el grado de emocionalidad que nos despertó. Sí. O sea, no es que efectivamente la camiseta te dé buena suerte o no. Es que el evento que sucedió emocionalmente te produjo un pico tan alto que ya lo casaste ahí. Quedó impregnado, digamos, en tu psique. Improntado. Improntado, efectivamente. En tu psique. Ya sea positivo o negativo. Sí, claro. Sí, claro. Como está la camiseta de la suerte, está la camiseta del horror. Que cada vez te la pones, te pasa algo desagradable. O es que si voy a tal lugar y me pongo tal... Si siempre voy por la calzada Tlalpan, en la Ciudad de México, y paso a la altura de Xola, va a temblar. Y dices, ok. O sea, okay. Sí, no pases por ahí, por favor, ¿no? O sea, sí. Pero luego vienen otro tipo de creencias y convicciones que empiezan a ser bien interesantes. Los muertos de tu familia. Uh-huh. Que la abuelita vino y se me sentó y viene y me cuide, que me protege. Ajá. De primer paso es un acto de fe. Sí. Realmente muy bonito, muy profundo. Todas las civilizaciones aceptan que los ancestros están cerca de ti, te protegen o te guían o te regañan de alguna manera. Sí. Pero cuando eso lo vas convirtiendo en obsesión, estás entrando en una curva de superstición muy peligrosa. Hay quien, en serio, 30 años después sigue llorando igual la muerte de algún familiar. Uh-huh. Y llenó la casa de fotos, flores, velas, y le sigue prendiendo y prendiendo. Y luego llega el momento en que sin que te des cuenta ya le están pidiendo a la abuelita que pasa o no pasa. Sí. Ahí caíste en superstición. De acuerdo. O incluso la habitación que ocupaba, ¿no? No la tocan. Y tiene 20 años que murió y la habitación sigue intacta. Que son como estos bemoles emocionales tan oscuros que tiene la humanidad, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos tratando, espero que estamos siendo claras, es que entendamos que aunque es a veces el mismo aparente evento, dependiendo de dónde está saliendo, va a ser tradición, costumbre o superstición. Hacer esa separación es muy complicado. Sí, claro. Y luego tienes que poder evaluar la personalidad base con la que estás tratando, el dueño de la casa. Ajá. Hay personas que son tan emocionales y tan llenas de apegos que van a tender a tener mucha superstición. ¿Sí has conocido personas así? Sí, claro. Hay personas que son más equilibradas emocionalmente y mitad. Pero los que tienen mucho tema emocional
incluso sintiéndose víctimas, no, bueno, coleccionan desgracias. Uh-huh. Y pues en promedio estamos en un país, en un planeta que nos enseña a sufrir. Sí, es una cultura de mucho drama y mucho sufrimiento. O sea, nada más hay que escuchar la música mexicana, ver las novelas mexicanas. Hay drama por todos lados. Es que no lo limites, en todo el mundo es igual. Bueno, claro. Esta vez sí, perdón, me estoy saliendo de México, pero te conté que está lloviendo una serie coreana, ¿te acuerdas? ¿Cuál? Una donde una mujer se suicida muy joven. Ah, sí, claro. ¡Qué drama! O sea, decías, ¿en serio? Es igual que ver cualquier película mexicana. Sí, 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 sí. O sea, el drama emocional es permanente en el planeta. Ve cualquier película, canción o libro que haya pasado la historia, todas tienen profundas cargas emocionales. Sí. Y es esta carga emocional la que vamos a ir proyectando en los objetos. Si estás en una casa donde todo el mundo se grita y se avienta, bueno, el cuchillo, la chancla y todo lo demás, estás atrapando en todos tus actos de superstición ciclos energéticos que te están generando bombas. Claro. Entonces, en este segundo nivel, cuando estás entrevistando con quién vas el dueño de la casa, porque es el que te tiene que dar el permiso de hacerlo, tienes que detectar si es altamente emocional, si es positivo, si es negativo, si tiene tendencia a cortarse las venas o querérselas cortar a los demás. Y entonces vas a establecer la pauta del ritmo energético de esa casa. Pero si beben 5 personas, tienes que hacer 5 entrevistas. De acuerdo. O sea, no es tan... Así no es tan yo, simple. Bueno, esto de... Y llego con el pendulito y le hago tirín, ya, no es cierto. O sea, el pendulito solo te va a reflejar el flujo, no las causas. Ya. ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces no te han invitado a ti a limpiar una casa? Sí, varias veces. Yo sé que tú lo haces con mucho cuidado tal, pero nunca fue permanente, ¿así? No, hay que hacerlo regularmente. Bueno, igual que yo creo que cualquier cosa pues se va ensuciando. Pues sí, pero este tipo es como más avanzado. Pues la intención es que hagas una muy profunda y les enseñes a dar mantenimiento a partir de ahí. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí creo que está el peligro o la posibilidad de que la persona, si está muy enganchada emocionalmente con este tipo de cosas, eventualmente va a encontrar el siguiente afiche al que le va a poner toda su emocionalidad y su fe. Por eso te digo que, como me preguntaste el programa pasado, es que estos no son procesos cortos. No lo son. ¿Sí? O sea, tienes como que incluso firmar un acuerdo. O sea, si tú vas a querer meter más mugres, a tu casa, más temas, velitas, piedritas, moneditas, ¿qué me faltaría? Sí, florecitas, figuritas. Pues, ¿qué te parece si nos sentamos y lo platicamos para que no se pierda el balance de tu casa, ¿no? Okay. Esto implicaría un seguimiento, entonces. Siempre llevas un seguimiento, porque dices, a ver, no me la puedo pasar viniendo cada año a sacar todos tus closets. O sea, no es coherente. Sí. ¿Y cómo manejarías, por ejemplo, que alguien se vuelve adicto a esto? Quiero otra vez que vengas a resolverme. No me presto. Ok. Pero entonces, ¿cómo guías a la persona? O sea, ¿qué tipo de direccionamiento le darías? Pues mira, te digo que primero tendríamos que estar con esta parte donde hago la entrevista. Y si en la entrevista ves que la persona definitivamente en su exceso emocional no se va a modular, yo la mandaré a terapia. Okay. De primer paso, cuando tú estás tratando de resolver algo que es de orden energético, hay un proceso, querida Naema. Primero hay que descartar una causa física, después una causa emocional, una causa intelectual, la psicológica. Si te vas capa por capa, si el fenómeno es 100% energético, va. Pero usualmente llegas al segundo escalón emocional y terminas resolviendo con un ajuste o una plática muy larga en la emocionalidad de la persona, que es parte del sistema de protección, o sea, que uno tiene que tener cuando ejerce un acto de magia. Y un acto de limpieza y armonización de este tamaño, tengo que llegar totalmente neutro y protegido. De acuerdo. No sé tú cómo lo veas, digo, sí, que tienes algunas experiencias simpáticas. No, me suena bien. Me viene ahorita platicando con estas cargas emocionales, me viene mucho a la cabeza una cuata que conozco, me contó que la invitaron a hacer una purificación de un espacio, una casa, y que tenían un estante con todas las pistolas con las que parientes se habían suicidado. Wow. Sí, y como que era una tradición familiar que alguien en cada generación se suicidara. Bueno, pero ya con esta carga cultural
que finalmente la cultura de nuestra familia nos programa algunas actitudes. ¿Cómo no espera que pasara eso? Claro. No, bueno, además creces viendo ese espectáculo. A mí me Además, pareció muy fuerte. lo pones en exhibición en un altar. Estás diciendo está bien que lo hagas, ¿no? Y con eso crecen los miembros de esa familia. Es lo que hacemos nosotros. Esa es la otra parte, cuando lo vuelves al yo, turututú, y ustedes allá. Mi gente, turututú, somos porque somos. Esta necesidad de jugar al separatismo, ¿no? Al yo soy mejor que el de enfrente, que finalmente también se va reflejado cuando trabajas en acomodar y armonizar una casa, porque no solo es trabajar con la casa, sino con los miembros de la casa, para lograr dejarlos en un sitio donde tengan claro que si no tienes un lugar dedicado para tu ejercicio del acto de fe, vas a terminar complicándote otra vez con fenómenos que para muchos son imperceptibles, pero para quienes son devastadores. Sí. O sea, me preguntaba el ente, porque lo han estado interrogando, bueno, lo han estado platicando, preguntándole mucho, que si esto está abierto, o sea, estamos dispuestos a hacerlo en cualquier casa. La respuesta es sí, pero no. O sea, si llegas a una casa donde tú entras y ves que no tienen esta acumulación de actos de fe y supersticiones, pues más bien lo que necesitas es una muy buena revisión de si están cerca de flujos de agua, flujos de corriente eléctrica, y modular el espacio nada más. La modulación, digo, también te llevas un rato, pero no es limpieza, purificación y sello. Ese es el sillero, no sé si fue claro. Si no hay un componente que esté atrapando los flujos energéticos y se debe al entorno, pues nada más modulas. Imagínate que llegas a casas donde son las dos cosas simultáneas. Más la persona tiene un rollo emocional rudo. Sí, claro. O sea, cada caso es único e irrepetible. Claro. Pero sí te implica mucho trabajo de repente. Sí, suena que sí, pero entonces ustedes ya tienen preparado este tema de los cofres o los contenedores de... Las cajas de sellos. Ajá. Pues sí, no. Yo con mi sí, con mi no, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que yo podría decirte, la medida estándar es 30 por 25 por 7. No, a lo que voy, ustedes ya resolvieron eso. Sí, ya hicimos el sistema de sellado completo, dependiendo de las 4 posibles aproximaciones, dejándolo, te digo, en las energías más grandes, aire, fuego, tierra y viento. Ajá. Entonces tenemos muy claro qué tipo de contenedor se requiere para cada eso. Para cada eso, y qué tipo de acto de superstición, ya sea la vela, la piedra, tal, pertenece a qué de los ciclos. Ahora, tampoco creas que en una casa llegas y pones una sola caja. No, claro, porque de chile, dulce, manteca y pozole. Sí, claro, tendrás que clasificar y dependiendo del tipo. Y luego hacer todavía la evaluación con la persona con la que trabajas y cuál es su forma de energía básica. Para decirle, 3 están sellados, con esto trabajas. De acuerdo. Y decías hace rato algo interesante, que solo es en un espacio, o sea, se asigna un espacio específico, sí, donde no todo el mundo tiene acceso, y para como poder trabajar tener esta práctica espiritual. Espiritual, sí. Mira, una de las condiciones es la discreción. Lo hemos comentado en muchos programas. Las artes mágicas son discretas, no secretas. ¿Te acuerdas? Sí, mágicas, espirituales, energéticas. Sí, porque, o sea, el ejercicio espiritual es el manejo consciente de tu energía en un proceso evolutivo. No estoy hablando de religión. Sí. Esa es otra cosa. Sí. O sea, la espiritualidad es mucho más activa que sentarte a meditar. Incluso en el sentarte a meditar hay una serie de juegos energéticos en torno a ti y te vinculas con corrientes energéticas. Entonces yo lo considero pues para actos espirituales y de magia. En estos dos estás usando tu energía, entonces tiene que ser, uno, un lugar privado. ¿Por qué privado? Para que otra energía no te afecte. 2, tiene que ser un lugar discreto. ¿Por qué discreto? Porque si lo tienes en secrecía, le estás metiendo una carga emocional ya un poquito negativa. Es mío, nadie lo puede ver, o qué susto si alguien lo ve, ya estás cargando el entorno.
Si es discreto, no llamas la atención y ahí está y nadie lo toca y nadie lo ve. Y luego, pues por la pureza del tipo de ritual del ejercicio espiritual que tú haces. No se contaminan los objetos con los que trabajas, porque finalmente, y es algo que hemos estado trabajando un amigo y yo, lo que yo haga, diga o no diga te está afectando a ti que estás en contacto conmigo. Y si yo te afecto a ti, ¿qué va a pasar? Sí. Tú te llevas la afectación y luego afectas a alguien más. Como olas, ¿no? De cuando vientes una piedrita y se hacen las... Exactamente, entonces tiene que ver más bien con este tipo de procesos de protección, ¿sí? Y de procesos de purificación, tener limpio tu espacio. Si no están limpios los espacios, vuelve a empezar, vuelve de cero, y pues es frustrante. Y, o sea, si te das cuenta, yo me estoy enfocando mucho en el rollo emocional. Básicamente es gran parte del problema que tenemos. Es que rige mucho las decisiones y el mundo que vivimos. Sí, así es. Entonces, en este sentido, pues sí lleva un rato poder decir, a esta persona vamos a poderle ayudar a modular su alta emocionalidad. Y va a entender que el Sanctum Sanctorum, que es donde trabajo mi ejercicio energético y espiritual o mágico, es un lugar privado donde yo sí estoy, los demás no están. Y si voy a hacer un acto de espiritualidad, energía, magia, yo lo voy a hacer con discreción, solo, sin involucrar a nadie más. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya llevas un proceso de sellados, un proceso de esto no tiene nada, es una superstición no cargada con fuerza emocional, por lo tanto no va a tener una gran fuerza energética. Y vamos diciendo, esto se puede ir, esto se puede tirar, esto se puede vender, esto se tiene que sellar. De acuerdo. Oye, está interesantísimo, pero ya nos tenemos que ir. ¿Otra vez? Otra vez. En fin, pues les agradezco por habernos escuchado. Los vemos el próximo miércoles. Gracias, bye.